Sección 1. El reino de Dios es un reino de amor. Capítulo 1. El reino de Dios es un reino de amor. Todos nosotros hemos sido creados con un vacío de Dios que solo Él lo puede llenar con su amor. Muchas veces buscamos llenar ese vacío con otras cosas como fama, riquezas, posesiones, otras personas, drogas, alcohol, vicios, sexo, etc. La verdad es que nada puede llenar ese vacío sino el amor de Dios. Dios es amor y es por eso que uno de los versículos más conocidos del mundo nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. El idioma del reino de Dios es amor. ¿Cómo se aprende este idioma? ¿Cómo se aprende amor? Hay que enseñarnos a amar, pues la verdad es que no sabemos cómo o es posible que tengamos una idea distorsionada del amor. La instrucción del Señor Jesús fue de hacer discípulos enseñándolos a vivir en el reino de Dios, el reino de amor, hasta que lo guarden. Cuando el escriba le preguntó al Señor Jesús que cuál era el principal mandamiento, el Señor contestó que era amar al Señor con todo el corazón, el alma y la mente. Y el segundo, semejante a este, amar al prójimo como a uno mismo. Mateo capítulo 22, versículos 34 al 40. Marcos capítulo 12, 28 al 34. Algo interesante es que el Señor no le dijo qué es lo que se tenía que hacer para cumplir esos dos mandamientos. Todo el mundo tiene su medida para amar a Dios Padre, al prójimo y a sí mismo. De aquí vienen las más de 5,000 religiones oficiales en el mundo, más las que no son oficiales. Esas religiones son las medidas que los hombres han hecho para cumplir cómo ellos consideran que se debe amar a Dios Padre, al prójimo y a uno mismo. De hecho, parece que cada individuo en el planeta tiene su propia idea o medida para lograr los dos mandamientos principales. Algunas medidas son bien estrictas y podríamos decir que esos son los fariseos modernos. Hay otras que son bien suaves y débiles, muy liberales. Dado el hecho de que estos dos mandamientos son los más importantes, y si nosotros los cumplimos, el Señor Jesús dijo que habríamos cumplido toda la ley de Moisés, ¿no sería importantísimo saber cómo cumplir estos dos mandamientos sin llegar a equivocarnos con la medida de alguien más o aún inventar nuestra propia medida? El Señor Jesús dijo que las palabras que Él habló no eran suyas, sino del Padre que le envió. Juan 14:24. ¿No sería glorioso que el Señor Jesús nos dijera exactamente cómo cumplir estos dos mandamientos y así evitar tanta confusión? No solo evitaríamos confusión, sino que verdaderamente estaríamos agradando al Padre al hacer su voluntad o deseo. Encontramos que estos dos mandamientos principales dicen que debemos amar en tres relaciones: al Padre, al prójimo y a uno mismo. ¿Cuál de estas relaciones es la más importante? Esto sería como si tuviéramos una mesita de 3 patas y nos preguntamos, ¿cuál de las 3 patas es más importante? La respuesta lógica es que las 3 son iguales en importancia. Si una falta, las otras 2 no funcionan. Si nuestra relación con el Padre Celestial está mal, hará inoperante a la relación con el prójimo
y con uno mismo. Si la relación con el prójimo está mal, hará inútil la relación con el Padre o con uno mismo. Y si la relación con uno mismo está mal, hará inefectiva la relación con el Padre y con el prójimo. Por el contrario, si la relación con el Padre está bien, esto nos ayudará a tener una buena relación con nosotros mismos y con los demás. Si la relación con nosotros mismos está bien, nos ayudará en nuestra relación con el Padre y con el prójimo, al igual que si nuestra relación con el prójimo está saludable, esto nos ayudará con nuestra relación con el Padre y con nosotros mismos. Concluimos, pues, que estas tres relaciones de amor deben estar funcionando todo el tiempo. ¿Cómo se logrará esto si nosotros mismos no sabemos cuál es la verdadera medida para amar al Padre, al prójimo y a uno mismo como debemos? ¿No sería glorioso que Dios mismo nos diera su medida para amar al Padre, al prójimo y a uno mismo? Así no tenemos que estar fallando, usando medidas falsas para cumplir estos dos mandamientos principales. Gloria a Dios, que en su amor y misericordia envió a Jesús para enseñarnos a amar al Padre, al prójimo y a nosotros mismos. El Señor Jesús armó su medida de amor para amar al Padre, al prójimo y a uno mismo en Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, pasaje de la Biblia conocido como el Sermón del Monte. Allí el Señor nos da 11 características de cómo son los ciudadanos del reino de Dios y 6 leyes de amor para amar al prójimo, 7 leyes de amor para amar al Padre Celestial y 6 leyes de amor para amarnos a nosotros mismos. Los dos mandamientos principales, el amar a Dios, al prójimo y a uno mismo, son como los rieles en la vía de un tren. Uno solo no basta, pues ambos son necesarios. Imaginemos a un tren fuera de los rieles. Este tren puede encender y hacer mucho ruido, pero no avanza. Así hay muchos cristianos hoy en día, los cuales hacen mucho ruido, pero no avanzan porque no están cumpliendo estos dos mandamientos principales. La razón por la que muchos cristianos no cumplen estos dos mandamientos principales es porque nadie les ha enseñado a vivirlos. Esto nos lleva a la pregunta: si estos son los mandamientos más importantes, ¿por qué esto no es lo principal que enseñamos a vivir en el cristianismo hoy día? La razón es porque estos dos mandamientos van ligados a la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones que el Señor Jesús nos dio, y eso no lo estamos cumpliendo, porque tampoco sabemos lo que es hacer un discípulo. El Señor Jesús nos dio la gran comisión de ir por todas las naciones y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo Jesús y del Espíritu Santo, y que les enseñáramos a los discípulos a guardar las cosas que el Señor Jesús nos mandó. Si el amar a Dios Padre, amar al prójimo y amarse a uno mismo son los dos mandamientos más importantes, ¿no sería a enseñar esto a lo que el Señor Jesús nos mandó en la gran comisión? Podríamos concluir entonces que para ser un discípulo, después que éste ha creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador, y haber sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo Jesús y del Espíritu Santo, hay que enseñarle a amar al Padre, al prójimo y a sí mismo. Hay otras cosas que les vamos a enseñar a los discípulos, pero estos dos mandamientos son básicos, pues son el fundamento de amor del edificio espiritual que el Espíritu Santo quiere construir sobre la vida del discípulo.
El discípulo no nace, se hace. Y es por eso que el Señor Jesús dijo que fuéramos por todas las naciones e hiciéramos discípulos, enseñándoles a guardar las cosas que Él mandó. Hasta que no les enseñemos a guardar las cosas que el Señor Jesús mandó, no hemos hecho un discípulo. En nuestro idioma hay muchas palabras que han perdido su significado con el tiempo, y la palabra discípulo es una de ellas. Estamos hablando de la palabra discípulo en el contexto del cristianismo. Si no tenemos una definición clara de lo que el Señor Jesucristo dice que es un discípulo, tendremos un conflicto mental cada vez que escuchemos la palabra discípulo. Para entender esto un poco más claro, usemos la palabra árbol para ilustrar este punto. Imaginemos que el concepto o idea de la definición de un árbol que usted tiene es lo normal, lo cual es una planta grande, con raíces profundas, un tronco, muchas ramas, muchas hojas, y si es un árbol frutal, hasta flores y muchas frutas. Ahora bien, si el concepto que yo tengo de un árbol es que es como una mata de hierba, cada vez que usted menciona la palabra árbol, yo estoy pensando que me habla de una hierba. Y me suena extraño cada vez que usted dice que usted se puede subir a un árbol y que hasta puede producir frutos. Por otra parte, cuando yo hable de árbol y le diga a usted que dentro de mi casa yo tengo un montón de árboles y que hasta los tengo en las orillas de la ventana por dentro, usted se va a quedar pensando que estoy hablando cosas raras. Usted no me entenderá, ni yo lo entenderé a usted cuando hablemos de árboles, ya que necesitamos tener el mismo concepto o idea de lo que es un árbol. Lo mismo pasa cuando se habla de discípulo en los círculos cristianos, ya que algunos piensan que un discípulo es uno que simplemente sigue a Jesús. Otros piensan que el discípulo es aquel que ha tomado un curso de 12 semanas o un año, etc. Otros piensan que discípulo es una palabra para diferenciar a un cristiano comprometido de otro que no lo es. El peor de los casos es aquella persona que ni tiene idea de lo que es un discípulo. Así que cada vez que oye la palabra discípulo, su mente queda en blanco. En este libro vamos a usar una definición de discípulo que nos ayudará a todos a pensar lo mismo cada vez que se mencione la palabra discípulo, y es la siguiente. Un discípulo es un seguidor del Señor Jesucristo que permanece en Él para hacer la voluntad del Padre en el poder del Espíritu Santo y se la enseña a otros hasta que la guarden. ¿De dónde sale esta definición? Veamos esto con más detalles. Un discípulo es un seguidor del Señor Jesucristo que permanece en Él. Esto parece obvio, pero algunas personas que han tenido bastante contacto con el Evangelio del Señor Jesucristo todavía no han hecho su decisión de ser seguidores del Señor Jesucristo. Ellos todavía están en la etapa de ven y mira. Juan nos habla de esta etapa o parte del proceso de acercarse al Señor Jesucristo cuando nos cuenta acerca de dos de los discípulos de Juan el Bautista que quisieron seguir a Jesús. Jesús les preguntó, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Él les dijo, venid y ved. Juan capítulo 1, versículo 38 y 39. Hoy día tenemos muchas personas que están visitando las iglesias o las reuniones cristianas y solamente están mirando cómo es que son las cosas, pero todavía no se deciden a seguir al Señor Jesucristo. El Señor quiere llevarnos de esa etapa de
ven y mira a una etapa más profunda, y es ven y sígueme. Al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Juan capítulo 1, versículo 43. Ven y sígueme es una etapa o nivel de compromiso mayor que ven y mira. Pero el que sigue a alguien se puede ir quedando atrás, o seguir de lejos, o seguir de vez en cuando. Y es por eso que el Señor Jesús nos lleva a una etapa o nivel superior, y es a permanecer con Él. Juan capítulo 15, versículos 1 al 10. Allí mencionan la palabra permanecer 10 veces en la versión Reina Valera 1960. Sigamos con nuestra definición de discípulo. Un discípulo es un seguidor del Señor Jesucristo que permanece en Él para hacer la voluntad del Padre. Veamos esta parte de hacer la voluntad del Padre. El Señor Jesús dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 24. La voluntad del Padre es la cosa más importante que podemos hacer en esta tierra, de tal manera que el Señor Jesús dijo que podemos profetizar en su nombre, echar fuera demonios en su nombre y hacer muchos milagros en su nombre, y aún así perdernos de hacer la voluntad del Padre. Por las palabras del Señor Jesús, sabemos que hacer estas cosas no es la voluntad del Padre en sí misma, aunque estas cosas están envueltas en su voluntad. Esto se dice con mucho cuidado, pues se puede malinterpretar de que uno pudiera estar en contra de profetizar, echar fuera demonios y el hacer muchos milagros. Al contrario, estamos a favor de estas cosas, pero con el entendimiento de que la voluntad del Padre es lo primero que debemos hacer. Profetizar, echar fuera demonios y el hacer muchos milagros será necesario a medida que vamos haciendo discípulos, pero lo principal es hacer la voluntad del Padre. Este debe ser el orden: hacer la voluntad del Padre, y a medida que la hacemos y se la enseñamos a otros hasta que la guarden, profetizaremos, echaremos fuera demonios y haremos muchos milagros según requiera el momento y las circunstancias. Si la voluntad del Padre es tan importante, ¿la conoce usted de tal manera que podría tomar un papel y lápiz y escribirla? ¿La está viviendo? ¿Se la está enseñando a otros? Si fallamos en la primera pregunta, ¿cómo podemos estar cumpliendo las otras dos? Uno se pregunta, ¿cómo puede el Señor Jesús pedirnos que hagamos la voluntad del Padre si nunca nos la ha dicho? Sería injusto de parte de Él hacernos este pedido, y en Él no hay injusticia. El Señor sí nos ha dicho cuál es la voluntad del Padre. Estas palabras del Señor Jesús que acabamos de leer en Mateo capítulo 7 son el final del Sermón del Monte. Y en Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, Él acaba de decirnos claramente cuál es la voluntad del Padre. A través de este libro explicaremos con detalles la voluntad del Padre. Continuemos con nuestra definición de discípulo. Un discípulo es un seguidor del Señor Jesucristo que permanece en Él
para hacer la voluntad del Padre en el poder del Espíritu Santo. Observemos ahora esta parte de en el poder del Espíritu Santo. Las leyes de amor que el Señor Jesús pide en lo que Él declara que es la voluntad del Padre, Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, son imposibles de cumplir en nuestro propio esfuerzo, o sea, con nuestra carne. Es por eso que necesitamos el poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo lo dijo muy claro en Romanos 8, del 1 al 10. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pablo hace eco de esto mismo en Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 18. Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. El Señor Jesús dijo que recibiríamos poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre nosotros. Hechos capítulo 1, versículo 8. Las leyes de amor del reino de Dios son imposibles de vivir en el poder humano. Y eso es precisamente lo que el Señor Jesús quiere que entendamos, que solamente lo podemos lograr sometiéndonos al Espíritu Santo de Dios, pues el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23. Sigamos con nuestra definición de discípulo y veamos ahora la última parte. Un discípulo es un seguidor del Señor Jesucristo que permanece en Él para hacer la voluntad del Padre en el poder del Espíritu Santo y se la enseña a otros hasta que la guarden. Y se la enseña a otros hasta que la guarden. Aquí está la reproducción del discípulo, ya que si éste no se reproduce, el evangelio del reino se detiene. El Señor Jesús, cuando dio la gran comisión en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, dijo que el discípulo se hace después de bautizarle en el nombre del Padre, del Hijo Jesús y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden lo que Él mandó. Como ya hemos visto, la voluntad del Padre es lo más importante. Así que le vamos a enseñar a vivir, guardar la voluntad del Padre a los discípulos y ellos harán lo mismo con sus discípulos. Ahora que tenemos una definición un poco más amplia de lo que es un discípulo del Señor Jesucristo, nos hacemos la pregunta: ¿es esta la clase de discípulos
que se están haciendo hoy? Si la respuesta es no, entonces, en el poder del Espíritu, trabajemos para que esto cambie. En este libro veremos cuáles son las características de los ciudadanos del reino de Dios. 6 leyes de amor para amar al prójimo, 7 leyes de amor para amar al Padre y 6 leyes de amor para amarnos a nosotros mismos. Todo esto de la boca del mismo Señor Jesús. También veremos temas importantes como el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo y la mesa del Señor. Le invito a que continúe escuchando este libro para que veamos cuál es la voluntad del Padre con más detalles y aprendamos a ser discípulos del Señor Jesús para que podamos hacer muchos discípulos y así poder vivir en el reino de Dios.